Buenos días, soy el arquitecto José Ábalos Manco. Estamos en la segunda clase respecto a independización de unidades inmobiliarias. Vamos a iniciar la clase recordando algunos temas puntuales previos a la revisión de lo que son los casos de independización, o incluir también los casos de subdivisión de lotes, ¿no? Que es un tema que se van de la mano, ¿no? Uno subdivide, ¿no? y después se independiza registralmente. Concepto previo a esto, ¿no? Subdivisión o independización. De la definición podría colegirse que el término subdivisión solo resulta aplicable a la partición de terrenos, es decir, de suelo sin ningún tipo de edificación, no edificado, mientras que la independización sería aplicable, por lo que se dice, a las unidades inmobiliarias sobre las que se levantan edificaciones. Sin embargo, en la práctica registral, la independización procede respecto de la desmembración de un lote de un terreno matriz habilitado. Hay que tomar en cuenta que hay que, digamos, visualizar primero los casos de lotes, que son las propiedades, en los cuales ese lote, básicamente de un terreno de mayor envergadura, se secciona, se desmembra, de tal manera de que pueda tener vida propia, y sobre eso una edificación o una fábrica posterior del lote ya a independizar. La subdivisión, por su parte, será procedente respecto de lotes de terreno ya independizados y sobre los cuales no existe edificación alguna. Un poco que la subdivisión habla sobre eso al inicio, como le explico, sobre un terreno, ¿no? Divisiones, subdividir el terreno, un terreno matriz. Así, el artículo 73 del reglamento de inscripciones, al referirse a la desmembración de inmuebles, está regulando la independización de lotes y no la subdivisión de predios urbanos, para lo cual se precisa de los requisitos señalados en el Decreto Supremo 002 del 89 de Justicia. La correcta delimitación de los conceptos de subdivisión e independización no es una discusión baldía, por el contrario, es trascendental conocer a ciencia cierta los alcances de cada institución. Sin embargo, utilizando las leyes, ¿no? La 27157 o la 27333, sin embargo, se emplean indistintamente ambos términos, concluyendo que los términos de subdivisión e independización para aplicar dichas normas casi son sinónimos. Podemos observar, ¿no?, dentro de la figura, un lote matriz de gran envergadura en donde se ha efectuado, ¿no?, particiones, ¿no?, de diferentes lotes ya independientes, ¿no? Digamos, un terreno de esta dimensión ha originado lotes independientes previa subdivisión del mismo. Igual sucede esto, podría hasta catalogarse en términos reales que esta es una manzana, digamos, urbana, ¿no?, dentro de las cuales se han hecho particiones que, sumadas entre todos, me dan el 100% del lote matriz. Las particiones o independizaciones o subdivisiones primeras y después independizaciones son aquellas que, al sumarse en todo, me da el total de área del lote matriz. Y básicamente en el área urbana podemos observar el tema, ¿no?, de habilitaciones acá con dimensiones de lotes casi iguales, ¿no?, que dan lugar a las manzanas urbanas, ¿no?, y cada lote con su construcción inicial y con sus áreas libres, ¿no? Edificaciones multifamiliares que logran cada unidad inmobiliaria tener, pues, su independización registral y por lo tanto una vida propia legal respecto a toda la edificación y sobre el lote matriz. Vamos a entrar a lo que son las subdivisiones. Como se indicó, la subdivisión es segregar de un predio matriz en dos o más predios, los cuales los vamos a llamar sublotes, ¿no? Un predio de mayor envergadura. No basta que se efectúe en el predio o terreno, sino que para que tenga efecto legal es necesaria su aprobación. O sea, yo debo tener la aprobación municipal
cuando hago subdivisiones sobre un lote matriz, ¿no? Sea por la municipal provincial o la distrital, según sea el caso, y posteriormente su inscripción en los registros de predios SUNAR. Ahora, generalmente se piden ciertos requisitos contemplados en la ley 21090, ley de habilitaciones urbanas, ¿no? O la 008 de 2013, que reglamenta la licencia de habilitaciones urbanas y licencia de construcción, del Reglamento Nacional de Edificaciones, el TUPAC, ¿no? La tasa única administrativa de la municipalidad respectiva, la directiva 003 SUNAR, ¿no? Y de registros públicos, las cuales establecen requisitos técnicos que deben contener los planos, memoria descriptiva, reglamento de inscripciones en los registros de predios, aprobado con resolución nacional de SUNAR. O sea, estamos hablando de que una subdivisión, posteriormente independización de predios urbanos, dan lugar a diferentes, digamos, material técnico, que no solamente pasa por el plano, sino por memorias, por reglamento de propiedad horizontal o interno de la edificación que contienen las unidades inmobiliarias, o en cualquiera de los casos, ¿no? Estamos hablando de un conjunto de normas que da lugar a la junta de propietarios dentro de la edificación, porque entendemos que un lote matriz genera propiedad horizontal, genera derechos adquiridos de unidades inmobiliarias, pero también el mantenimiento y el orden administrativo de la edificación se debe dar en forma conjunta y rotativa. Para eso existen cuadros técnicos y reglamentaciones legales que permiten que el buen funcionamiento y la buena vecindad entre los propietarios del conjunto matriz, ¿no? Podemos observar acá, ¿no?, planos técnicos, ¿no?, en donde observamos, pues, el lote matriz, ¿no?, su división del mismo, desmembraciones, ¿no?, pasajes que permiten acceder a los temas de lotes ya subdivididos, cuadros técnicos, o un lote matriz con terrenos, 3 terrenos, por ejemplo, ¿no?, donde determinan polígonos cada uno y una superficie similar. Lo que sí es necesario entender que cuando se hace una subdivisión y posterior independización, es necesario proporcionar las áreas de cada unidad nueva. Cada unidad independiente definitivamente va a tener similares características, no necesariamente como en el gráfico que tenemos, áreas similares, iguales, no. Puede ser aproximada, la cuestión es llegar a un tema que cada lote, es lo más lógico, cada lote tenga características similares técnicas, pero a la vez también permita tener la posibilidad de una construcción habitable, adecuada y con las mismas dimensiones o parecidas dimensiones. El procedimiento registral, a nivel de registro, se efectúa la independización del predio mediante su división. La independización es el acto que consiste en abrir una partida registral por cada unidad inmobiliaria de una desmembración de terreno o subdividida. O sea, yo desmembro el terreno matriz y en un momento dado, veamos, un terreno matriz, ¿no?, inicialmente tiene una partida registral como terreno matriz. Suceden 3 subdivisiones. Si esta es la subdivisión 01, 02, 03, cada una con un área respectiva. Si el lote matriz está inscrito en una partida registral, ella debe contener posteriormente la independización de cada una de ellas en diferentes partidas registrales, cada uno con vida propia registralmente, por lo que ya no existe un solo terreno, sino 3 terrenos en esa dimensión de área. Como regla general, todo título que da mérito a la independización debe contener, 1, el área de cada uno de los predios que se desmembra o origina la independización. El área remanente no necesariamente a veces se abarca la 100% de la totalidad. Puede ser o puede darse el caso que del 100% solamente independiza uno de ellos y queda un área todavía por independizar. Esa área es la remanente del matriz respecto a la independización del lote número 1. Porque eso va a permitir, por ejemplo, que se hagan actos posteriores, segundos actos registrales. Por eso es muy necesario
que cuando se subdivida un lote o se independice posteriormente, por ejemplo este lote de acá, permita que este lote tenga sus medidas o linderos perimétricos exactos, y también el remanente debe tener sus medidas o cilinderos perimétricos determinados, y que la suma de los dos lados, en caso que esto se independice primero antes que estos dos, se dé la matriz total, o se sume la matriz total. Los requisitos que dan mérito a la independización de predios urbanos se encuentran regulados en el artículo 60 del reglamento de inscripciones del registro de predios, en el cual indica la independización de un predio urbano con edificación o sin ella, estamos hablando de propiedad horizontal, ¿no?, y en un lote sin construcción, se efectúa por el solo mérito de la presentación de los documentos, formularios únicos de habilitación urbana, anexo F y el plano municipal de subdivisión, debidamente sellados, firmados y visados, donde se precisa área, lindero, medidas perimétricas, planos y código de referencia catastral como ubicación genérica dentro de la ciudad, o la constancia negativa de catastro que se refiere al decreto supremo, según sea el caso. Documento privado de firmas certificadas notariales que conste el consentimiento de los copropietarios que no hubieran intervenido en el trámite de subdivisión en caso de copropiedad. O sea, una cosa es que hagamos otro esquema acá, un terreno donde aproximadamente puede subdividirse para 1, 2, 3, 4, 5 y 6 propietarios. Se sabe que hay 6 cotitulares dentro del predio matriz, 6 propietarios, pero solamente uno de ellos, el lote 2 por ejemplo, y el lote 5, porque ojo, al inicio es todo el terreno matriz, ¿no? No hay nadie, no hay ninguna subdivisión, no hay ninguna construcción, pero solamente el lote 2 del total dibujado, proyectado, y el lote 5 quieren su independización. Por lo tanto, se va a generar, y se puede hacer eso, no necesariamente que todos a la vez tengan que subdividir, se puede efectuar la desmembración, independización de esos dos lotes respecto al terreno matriz, con la posibilidad de que ejerzan sus derechos y puedan construir o edificar sobre ellos, ¿no?, el tipo de infraestructura que deseen. Los demás terrenos pueden quedar todavía sin ningún tipo de independización. Tanto el formato, el anexo F y los planos municipales de subdivisión debidamente sellados, se presentarán plano y código de referencia catastral, deberán ser tramitados ante la municipalidad del sector. El documento privado con firma certificada notablemente que conste el consentimiento también debe adherirse de todos los copropietarios. O sea, yo para hacer este tipo, ¿no?, de subdivisión posterior independización, los 6 propietarios deben estar de acuerdo. Yo no puedo determinar la independización si no tengo un documento firmado por los 6, ¿no?, notarialmente. Un documento de memoria descriptiva, un plano de subdivisión donde todos deben firmarlo. Yo cuando haga como en este caso, una subdivisión posterior a independización, la municipalidad como registro público va a exigir que todos estos propietarios, si son 6, son 5, son 4, estén de acuerdo de la subdivisión. Basta que uno se oponga, definitivamente no procede. Con dicha documentación, previo pago de derechos correspondientes, se presentará a la SUNAT para su evaluación técnica jurídica y gestión posterior, ¿no? Por lo tanto, SUNAT deberá emitir constancia de inscripción o denegarla en caso sea observada, ¿no?, que el caso sea subsanable, ¿no? A veces son insubsanables y van a tener que indicar, y eso procederá pues a anular el expediente, o sea, tacharlo. Con la inscripción registral, el registrador apertura partida registral por cada edificio. Estamos hablando que una vez que procede la inscripción de la subdivisión, eso nos va a dar lugar, ¿cómo se llama?, a que cada uno
de los predios independizados, no solamente los que han procedido a esto, sino los remanentes que con área, van a generarse ya partidas independientes, igual que estos de acá, que nos van a permitir en un momento dado regularizar más rápidamente el tema de la independización. La inscripción registral, apertura, según dice, partida, la parte técnica, partidas registrales por cada predio independizado, consignado en el asiento de la partida registral que la información matriz se encuentra inscrita en registro, así como los antecedentes nominales, inscripción del predio, título de dominio, gramas o gravámenes que deben ser trasladados de la partida matriz, si los hubieres, ¿no?, y cancelados a las partidas nacientes. Puede haber una hipoteca, puede haber una carga registral, se traslada, si es que no se hubieran levantado, a las partidas independizadas. Y eso básicamente es un tema definitivamente dado, ¿no? O sea, es bueno manejarlo de esa manera. Supuestos de división de predios. Hay casos especiales, 2 casos estoy poniendo, ¿no? Hay casos que han sido por jurisprudencia, básicamente legal, han sido puestos como ejemplo de solución. Por ejemplo, un supuesto de inscripción de subdivisión de predio urbano sin aprobación municipal. Dice, si bien la regla general, toda la subdivisión de predios urbanos, ¿no?, debe ser aprobada por la municipalidad respectiva, ¿no?, ella no es aplicable para los supuestos de regularización, de edificaciones al amparo de la 27157. O sea, para la ley 27157 genera pues una regularización de la declaratoria de fábrica, a través de la declaratoria de fábrica, de todos los procesos registrales que no han sido registrados, ¿no?, o presentados en la municipalidad. Por lo tanto, si yo quiero aprobar una inscripción de subdivisión de predio urbano mediante la ley 27157, aprovechando la inscripción de la declaratoria de fábrica, lo puedo hacer y no es necesario que pase por la municipalidad, es directamente ante registros públicos, ¿no? Por eso dice, si bien la regla general, toda subdivisión de predio urbano debe ser aprobada por la municipalidad respectiva, ello no es aplicable para los supuestos de regularización de edificaciones al amparo de la ley 27157, modificada por la ley 27333, conforme a lo opuesto a los artículos 4 y 7 del dispositivo legal. ¿Se entiende? Si a través de la 27157 regularizamos la declaratoria de fábrica, ¿no?, podemos regularizar pasos anteriores, ¿no?, del terreno a la fábrica, es de la edificación, pues regularizamos a través de la ley actos registrales pendientes, sin necesidad de que pase por la municipalidad, de frente en el registro de predios. Segundo supuesto, inscripción de subdivisiones de predios sin que exista plano del predio matriz inscrito en el archivo registral zonal. Claro, es lo que nosotros hablábamos antes, ¿no? Para que nazca una desmembración, ¿no?, para que suceda una posterior independización en registros públicos, es necesario, ¿no?, que exista un predio matriz inscrito en registros públicos, ¿no? ¿Por qué? Porque al tener, según la norma, el predio matriz original inscrito en registros públicos, cualquier desmembración que se haga, ¿no?, sobre este predio matriz va a generar partidas independientes de cada uno de ellos y se van a colgar de la partida matriz. Eso es lo técnico, eso es lo que debe suceder, ¿no? Este perímetro es el perímetro registrado. ¿No? Y cada una de las particiones o desmembraciones van a generar su propio registro. Registro 1, registro 2, registro o partidas registrales independientes. Pero el supuesto indica que podemos hacer sin necesidad de que la partida matriz esté registrada en SUNAT. Casos muy especiales. Es posible inscribir la subdivisión de un predio matriz sin que exista previamente plano
en los antecedentes registrados. O sea, generalmente necesitamos un plano, porque con ello nosotros marcamos líneas de subdivisión e independización posterior con parte de datos técnicos, ¿no? Deben tener sus medidas, y estas medidas del predio matriz se generan a través de un material técnico. Debería tener de todo esto un plano de este terreno matriz inscrito en registro. Si no hubiera ese plano, podemos proceder, como dice acá, que es posible inscribir la subdivisión de un predio matriz sin que exista previamente plano en los antecedentes registrales. Para ello se debe aplicar extensivamente el siguiente precedente de observancia obligatoria. Hay casos, estos dos casos fueron presentados a registros públicos, debidamente observado por los registradores, llevado por el solicitante, ¿no?, insistiendo sobre su pedido, al tribunal, de registros públicos, para que sea otra instancia mayor, dirima, ¿no?, uno, la presentación de la solicitud que insiste que es así, y otra es que el registrador indica que está mal. Entonces es el tribunal registral que permite definir uno u otro. Si sucede para el caso del solicitante que está, procede la opinión del solicitante, entonces ya estamos creando una jurisprudencia registral, un antecedente. Crea jurisprudencia, dice, o sea, crea un antecedente que uno puede tomarlo. ¿Cuántos casos han sido relacionados de esa manera? ¿No? No impide, según esto, no impide la inmatriculación, o sea, la primera matriculación, el primer registro de un predio, no impide la inmatriculación de un predio, el informe, o sea, que pida que el área de catastro saque un informe señalando la imposibilidad de determinar si el mismo se encuentra inscrito o no. ¿No? Dice, no impide la inmatriculación de un predio el informe del área de catastro señalando la imposibilidad de determinar si el mismo se encuentra inscrito o no. Criterio adoptado por resolución 067-205 SUNAR, fíjese, del año 2005. No impide la matriculación de un predio el informe del área de catastro señalando la imposibilidad de determinar si el mismo se encuentra inscrito o no. Tiene que opinar siempre, o sea, dar su informe por eso. Vamos a ver un caso. Tenemos un conjunto, un plano completo, ¿no? Esto es en Chorrillos, ¿no? Un caso en el cual el predio matriz lo estamos viendo ahí, el lote 14, ¿no? Es el lote 14, que tiene 1191 metros predio matriz. Sobre ello se requiere que subdivida para independizar lotes para, en este caso, el señor tiene tres hijos. Él vive en uno de los predios, en esta parte. Hay una construcción en este sublote, ¿no? Y atrás no había nada. Pero estas líneas independizadas dieron lugar, ¿no?, dadas los pies forzados que determinaba una construcción en el sublote 14, en el sublote 14A, ¿no?, y que dio lugar a ver la posibilidad de generar otro sublote. Cada de ellos con un área de más de 250 metros, ¿no? Por ahí uno mayor que otro. ¿Cuál era el tema de esto? Era necesario, por la extensión del terreno, por la realidad de las construcciones habidas en el sublote 14, sublote 14A, determinar el nacimiento de otro sublote al fondo del lote, matriz, a través de otro sublote 14C. Pero este sublote 14C es un área de propiedad de uno de los propietarios de acá, lo vamos a ver después, que es este de acá.
Esta área que tiene acceso a la calle, porque este sublote 14A, el lote sublote 14, ¿no? El lote 14A y el lote 14, ¿no? Tienen acceso directo a la avenida. Pero ¿qué sucedía con el sublote 14B? El sublote 14B no tenía cómo acceder, por lo que dentro de esto, en el diseño, se tuvo que generar un área llamada sublote (14C) con un área estimada que aparece ahí, que es aproximadamente 144 metros cuadrados, pero que en la práctica se denomina a ese sublote una servidumbre de paso. Bueno, esto legalmente le van a explicar, pero es un área que permite acceder, ¿no? Sin ser propiedad, digamos, de todos, no es un área común, es propiedad en este caso a veces del propietario de todo terreno matriz. Para este caso el propietario es del lote 14, sublote 14, ¿no? Nadie puede construir en esa área, nadie puede impedir colocar carro, nada, o sea, digamos que no pueden poner nada que no permita el acceso directo, porque es para acceder al sublote 14B. Esta servidumbre de paso son áreas igualmente unidades inmobiliarias, pero para un uso específico, ¿no? Servir el paso hacia otra unidad inmobiliaria, ¿no? Hay un sirviente y uno que indica, ¿no?, básicamente la utilización del área, ¿no? Entonces se generaron sublote 14, sublote 14A, sublote 14B y el sublote 14C. Lo vamos a ver ahora en cada una de los cuadros técnicos que dio lugar a este caso. Este esquema de presentación es un esquema clásico, ¿no? Tenemos el lote primero matriz. Claro que hay que entender que todo esto debe estar georreferenciado sobre un plano, ¿no?, topográfico, donde haya coordenadas, donde haya grillas, donde haya un elemento técnico que pueda georreferenciarse, ubicarse, o en alguno de los casos, como digo, puedan posesionarse en un plano georreferenciado. Entonces, vamos a ver aquí términos, por ejemplo, cuadros técnicos de propiedad. ¿Quiénes son los propietarios de cada uno de los sublotes generados? 14, A, B y C, ¿no? Después, cuadro de colindancias de cada uno de ellos, ¿no?, con áreas y colindancias en este lado. Vamos a verlo con más detalle. Antes hemos visto el conjunto del plano a presentar. Me olvidaba, es bueno saber, poder entender que el plano de presentación va primero por un plano de localización y un plano de localización y un plano de ubicación. Esos planos me van a determinar, más los materiales técnicos gráficos, en dónde está ubicado, ¿no? Todos estos elementos técnicos son en coordenadas que nos permitan, o datos que nos permitan manejar, como el que ahora tenemos el WGS84, ¿no?, que es un datum ya internacional, y sobre esa base cartográfica se presentan. Tenemos que presentar todo eso sobre bases cartográficas establecidas y legalmente utilizadas, no hay otra forma. Sino también a la hora que se presenta SUNAR, este plano, se presenta un CD grabado, en tal manera que el de SUNAR, el técnico de SUNAR, baja ese CD, ese AutoCAD, y lo inserta en su base de propiedades. Al insertarlo en su base de propiedades según el distrito, debe calzar exactamente en donde está la propiedad del lote matriz. Si se hubiese hecho mal las coordenadas, puede haber o provocar una
superposición con otros perimétricos inscritos. Ellos tienen en SUNAR, en el área de catastro, tienen bases cartográficas actualizadas, por lo que nos permite o nos garantiza que todas las propiedades que no tengan problema deben calzar uno colindante al otro. Vamos a ver los casos específicos. Ahí tenemos el lote 14 matriz, tiene una ficha registral, la número 58725, registros públicos. Tiene un perímetro de 27 de frente, ¿no? Eso hay que determinarlo, ¿no? 27 de frente, por la derecha tenemos aproximadamente 50.10, por la izquierda 45.20 y por el fondo 23. Este polígono es el lote matriz. Sobre este polígono inscrito, ¿no?, en registros públicos, se van a desmembrar en 4 sublotes con características que permitan, ¿no?, habitarlos y tener acceso directo hacia la calle. Por eso es que se genera sobre el lote matriz los sublotes que la suma de todas sus áreas me dan los 1191.25. Sus linderos se marcan, digamos, muy a lo mejor caprichosamente, pero no es porque uno quisiera así, sino porque existen construcciones previas a esta subdivisión que marcan, digamos, el paso, o es un pie forzado para determinar los sublotes. El dueño del terreno matriz con su esposa tienen su construcción en este sublote 14, 458.02. Sus hijos, uno de ellas, su hija, tiene una construcción colindante a la de él, casi frontal. Por lo tanto, tiene 302.3 y su construcción llega hasta este límite aproximadamente, por lo que da un espacio pues libre acá. Y la otra hija va a tener el fondo, que es 287.28. Tampoco es un mal lote, ¿no? Pero lo que hay que, digamos, coordinar, digamos, entre todos ellos es que debe haber unanimidad respecto a esta subdivisión. Yo les cuento el caso porque esto lo hice, ¿no? Hablé con el propietario y el propietario como que no tenía muchas ganas de subdividirlo. Eran sus hijas, pero con el esposo de una de ellas había cierto encono, ¿no? Rencor. Entonces pidió la posibilidad de que un extraño, porque ellos tenían un plano que querían subdividir de otra manera muy distinta, el asesoramiento mío. Entonces nos pusimos a evaluar todo, pero sí en reunión con todos ellos. Claro que no crean que a la primera uno va a presentar y van a aceptar. O sea, ¿no? Algunos dicen, oye, ¿por qué me estás dando esta área, ¿no? ¿Por qué le das a él tanta área? ¿Por qué se queda, papá, usted con tantas, ¿no? Al final uno tiene que conciliar indicando las características del lote y las condicionantes de pie forzado por construcciones ya habidas. Una vez que tengas eso, tú ya puedes proceder, en este caso, a la gráfica técnica de todo el predio, ¿no?, de todos los sublotes, para que posteriormente se vayan armando el expediente de básicamente técnico para presentarlo a registros públicos. Esto se hizo bajo el amparo de la ley 27157. Esta subdivisión posterior y independización en registro público dio lugar a cuadros técnicos. Podemos observar en el lado izquierdo el cuadro de subdivisión indicando los sublotes, ¿no? Estamos viendo acá subdivisión, sublotes, total de sublotes y el área del terreno matriz. El lote 14, sublote 14, sublote 14A, 14B y 14C. Las áreas que corresponden, áreas ocupadas. Las áreas o medidas perimétricas de cada uno de ellos, ¿no?, en algunos lados perimetrales indican pues, que hay una secuencia de tramos, ¿no?, que se deben estar indicando, ¿no? O sea, si retrocedemos un poco, vamos a encontrar tramos así como estos, quebrados.
Cada sublote, para poder tener sus medidas, linderos, colindancias, debemos llegar primero a ubicarnos frente al lote. Si yo, como siempre explicamos, me ubico acá, ¿cierto? Entonces mi visual es sobre el frente. Mi derecha es por este lado, izquierda acá, ¿no? Y el fondo acá. Este criterio, y para poder trabajarlo, también yo empiezo en este sentido, hacia la secuencia. Cuando tenemos este tipo de subdivisiones, posterior de independización, para cada caso, por ejemplo, en el sublote 14A, yo me debo ubicar y empezar a decir, este es mi frente, este es derecha, este es izquierda y este es el fondo. Por lo que en el tramo derecho voy a tener, no una línea recta, sino tenemos varios tramos por describir. En cambio, en el lado izquierdo es una sola línea, ¿no? Eso es lo que hay que verificar. Y si nos toca el lote de al fondo, ¿no? El lote 14B, yo me ubico imaginariamente delante de él y comienzo a tener mi frente, mi derecha, mi izquierda y mi fondo. Y lo describo de esa manera. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿No? Es ubicarnos, una vez subdividido, ubicarnos delante de la subdivisión y generar la secuencia dada y la correlación en forma horaria, ¿no? De la descripción de los límites perimétricos de cada uno de los sublotes generados, ¿no? Posteriores independizaciones registrales. Sigamos avanzando, ¿no? Los cuadros que se generan a través de esos gráficos nos van a determinar no solamente las medidas, ¿no? Sino las colindancias, con quién está colindando. Como podrán observar, el lote 14 colinda por el frente de la calle Santa Mercedes, como se indica en el gráfico, ¿no? En el gráfico anterior. La derecha, el lote 15, estamos hablando que hay una secuencia de la manzana, lote 14, 15, 16, 17. Izquierda, el sublote 14A, y como fondo, el lote 14B. El lote 14 tiene como frente la calle Santa Mercedes. Por la derecha, el lote 15. Por la izquierda, ya generado, sublote 14A. Y por el fondo, sublote 14. Lo que indica acá. De manera simultánea, se hace para el 14A, 14B y 14C. Pero ya sabemos que es el 14C, ¿no? Es un área de servidumbre de paso. Después existe otro cuadro, mucho, digamos, bien interesante de propiedad, en donde se indica quiénes van a ser los propietarios de cada sublote. Sublote 14, por ejemplo, aquí el señor Valentín Martínez Montes y su señora, propietarios. Ojo, para generar esto hay que ponerse de acuerdo. Al inicio, como le dije, yo tuve problemas con eso, ¿no? No querían ese lote. Al final, ¿quién era el propietario? El señor Valentín, la señora Aldegunda. Ellos dos definieron con sus hijos la ubicación de ellos. Yo puedo definir los sublotes. Quien define la ubicación para cada hijo, hay que hacerlo de manera correcta entre los que están solicitando. 14A, su hija Nancy. 14B, su hija Luzmila. Y justo el área de servidumbre de paso, como no debe ser propiedad de nadie, ¿no? De nadie de los que está siguiendo el propietario matriz original, queda para el señor Valentín, que es propietario original del lote matriz. Esta formalidad de cuadros técnicos se debe hacer, para este caso es muy simple, pero hay casos muy especiales que hay que hacerlo con mayor detalle, revisar las sumas si coinciden o no coinciden, revisar las medidas perimétricas, ¿no? Por un error digital al digitar o un error se excedió un número más, terminan siendo observados. Y observar, pues, un expediente técnico es un tema
digamos, un poquito engorroso porque nos dilata en el tiempo. Las observaciones tienen que ser por la misma persona que presentada. Si es por la ley 27157 o los demás, tiene que ser el mismo verificador registral quien solicite el levantamiento de observaciones y evalúa a través de formatos anexos de la ley 27157, levanta la observación, en muchos casos sustentándola con documentos técnicos o apreciativos a través del informe técnico que desarrolla cada verificador. Otro caso, este caso está en Barranca, casi similar a la presentación. El primer plano técnico matriz de todo indica todo el proceso y para quiénes es el tema de la subdivisión. Un lote en una manzana, digamos, que tiene una calle, existe este lote matriz. Claro que hay otros lotes por acá, pero este lote matriz es en materia del estudio. Con un área de casi 11.000 metros cuadrados, ¿no? En el lote matriz se tienen que independizar dos lotes, o sea, dos sublotes del lote matriz. Y esos sublotes encontramos acá. Una unidad inmobiliaria puede manejarse como sublote en secuencia del lote existente, como vimos en el anterior caso. Era el lote 14, sublote 14, 14A, 14B, 14C. En este caso están procediendo a hacer unidades inmobiliarias. Unidad 1, unidad 2. Son dos unidades que no son colindantes. La 1 y la 2. Dentro del lote matriz tienen una ubicación física. Por lo tanto, vamos a encontrar, una vez el plano área localizado con las dos independizaciones generadas, áreas libres, ¿no?, que formando en su conjunto dan el lote matriz. Plano de ubicación, localización, cuadro de áreas y medidas y de colindancia, ¿no?, que indica básicamente las propiedades, ¿no? Vamos a verlo. El lote matriz, 11.963.44 metros cuadrados. La unidad inmobiliaria número 1 tiene 1780 frente y fondo, 95.25 derecha y 95 izquierda. ¿Estamos? Ubicación generada a través de eso. Claro que para generar esta forma, esta ubicación, ya las propiedades, las 5 propiedades que, digamos, los 5 copropietarios de este lote matriz han dado ya el aval de que puede construirse o subdividirse de esa manera. Segundo lote. Segundo lote es el lote número U2, ¿no? Igual, tiene de frente y de fondo 1810, por la derecha 9430, 9410 por la izquierda. Manteniendo la secuencia, ¿no?, digamos, correspondiente por ubicación, ¿no?, estamos generando el tema de subdivisión de lote para estos dos lotes. Los cuadros que están dándose y generándose son casi similares a lo que hemos visto, con medidas perimétricas. Cada lote no tiene tramos. Y después el cuadro de colindancias, ¿no? Y en el cuadro de colindancias aparecen las propiedades, ¿no? Propiedad, sucesión Catalino Cordero Sotelo. Y la sucesión, ¿no?, ya básicamente se está dando a través de propietarios, ¿no? Y después los nombres de las personas que en un momento dado ya tienen una independencia registral respecto a la propiedad, ¿no? Y se describe. Hay que tomar en cuenta que en este caso sí indica que la independización inscrita está en una partida registral, pero en este caso de Barranca, una zonal para Barranca. La descripción también de los inmuebles independizados deben generarse a través de memorias descriptivas, donde indique el predio matriz, las unidades inmobiliarias resultantes y los cuadros de áreas resultantes. Esto es importante, ¿no? Genera para el verificador registral y para el técnico registral de SUNAR una aval y comparación de áreas, ¿no?, y de propiedades que determina la nueva inscripción con la 27157. Entramos en este caso. Vamos a ver este caso. Para
ejemplo de esto, estoy haciendo una línea imaginaria a la mitad y vamos a ampliar cada 2 plantas en una vista del Power. Pero vamos a indicar, este es lo originalmente que había. Sobre esto se han hecho modificaciones, de tal manera que han generado la independización de niveles. Si usted observa, sin ver, digamos, ahora vamos a ver con más detalles, que los ambientes internos, pues, era lo clásico, los dormitorios, sala, comedor, baño, cocina, salida al patio, ¿no? Patio tendal, ¿no? Y tenemos acá un área de cocina, ¿no? 1, 2, 3 dormitorios, un área de cocina, baño, sala, comedor, carport. Hablamos que esto tiene solamente un piso. Utilizando, pues había una modificatoria, ¿no? Y ampliación a la vez. Si ustedes pueden ser observativos, fíjense, un poco de agudeza. Las áreas libres de adelante y de atrás son modificadas en este presente plano para generar esta escalera dentro del mismo lote de acceso a niveles superiores e independientes. Basta que observemos que existe una escalera externa que nos permite, ¿no? Nadie construye una escalera externa como para que entren al dormitorio, no, esto es para entrar a una unidad independiente, una propiedad horizontal, otra casa, un flat, ¿no? Y genera el proyecto y se amplía, ¿no? Se modifica y se amplía a través de la escalera, se mantiene la forma, pero integralmente se derrumban algunos muros y se hace crecer en esta parte. Se mantiene el baño, un poco difícil a veces los baños de transformarlos, ¿no? Porque ya vienen con tuberías, todo bajadas. Se mantienen los dormitorios acá, se mantienen estos de acá, una salida hacia un patio, se genera una nueva ampliación de dormitorio, ¿sí? Y ya tenemos acá 1, 2, 3 dormitorios, sala, comedor, cocina, bien amplia, ¿no? Y una escalera y sus cocheras que se mantienen. Ya el segundo piso es otra unidad inmobiliaria, porque yo llego, subo, entro y tenemos el baño, ¿no? Los baños que están acá, batería de baños, tenemos ingreso por acá, una sala comedor, ¿no? Tenemos acá, ¿cómo se llaman? Los dormitorios. Tenemos la posibilidad de poder observar acá, en muchos casos, fíjese, se visualiza este módulo como algo independiente, con su cocina, su baño y un dormitorio, un mini dormitorio, departamento. Entra por acá algo similar, una cocina, un baño y un dormitorio, 2 mini departamentos, ¿no? Un poco forzado, pero se generó, ¿no? Básicamente 70 metros cuadrados, ¿no? Y el último piso, ya el tercero, se genera bajo el mismo esquema, solo que se cambia cierta parte, ¿no? Para una sala de TV, un dormitorio se mantiene, la misma batería de servicio, ¿no? Y se genera un pequeño cuartito acá. Estamos hablando que 1, 2, 3, 4, se están generando 5, ¿no? Se están generando 5 unidades inmobiliarias. Esto era al inicio un piso, esto con la modificación y ampliación, este es el segundo, tercero, y la azotea que todos llegan y es común para todos como cuarto piso. Acá se puede mostrar las áreas techadas. Por la forma se dan cuenta que estamos llevándolo de esta manera, ¿no? Igual acá se amplía esta parte, fíjese, se hace crecer, ya se techa esta parte, esto ya era libre, ahora es techado, y esto se repite en todos los pisos. Bueno,
En el cuarto piso solamente está predispuesta a hacer la misma, digamos, distribución de ambientes que genera el tercer piso. Vamos a ampliar. Sobre estos planos de arquitectura o de distribución, tomando en cuenta el área techada de cada nivel, se van a generar lo que son los planos de independización de unidades inmobiliarias. O sea, ya se preparó el primer piso para estar independiente. Primer piso, acceso directo. Hay una pequeña área común que va a permitir desarrollarse para el segundo piso, área común, ¿no? O sea, estamos hablando que la unidad inmobiliaria genera otra unidad inmobiliaria, ¿no? Y lo manejamos así, ¿no? O sea, se maneja acá la unidad inmobiliaria 1, segunda planta, la tercera planta 2, 3, unidad inmobiliaria, y la cuarta es la propietaria de la unidad inmobiliaria, la azotea, la número 2, ¿no? Los cuadros técnicos respectivos. Vamos a ampliar a ver qué sucede. Este es en arquitectura. En el inicio estamos hablando del patio de servicio, cocina, jardín, carport. Modificado, empieza a crecer o a aparecer la escalera. Se mantiene. Ya la cocina pasa a ser un comedor diario, la cocina o el patio de servicio es una cocina. Lo restante, como era antes, fíjese cómo se modifica. Sale Star TV, se genera el dormitorio, otro dormitorio y un comedor directo. Closet, los baños se mantienen. A nivel esto se está generando pues, las unidades inmobiliarias. La segunda planta, unidad inmobiliaria número 1, se mantiene, sus áreas también. El fondo, pozo de luz. La segunda y la tercera planta, ya con la escalera para acceder a las dos unidades inmobiliarias. Esta es la parte frontal. La parte posterior de cada unidad inmobiliaria está el kitchenette, comedor, baño y dormitorio. El otro tiene dormitorio al fondo, un baño, comedor, sala. Igual se genera en el tercer piso. Y su correspondiente, ¿no? Su correspondiente plano de independización. Hay que tomar en cuenta que tan igual que en los lotes subdivididos, cuando querramos hacer la secuencia de cuál es el frente de derecha, tenemos que ubicarnos frente a cada unidad inmobiliaria. Me ubico acá, este es mi frente de la unidad número 3, este es mi frente de la unidad número 2. Para el pozo de luz yo también aquí lo genero, me pongo al frente y camino derecha, izquierda, al fondo. O sea, tenemos, igual que sucede para los ductos. ¿Cuál es su frente? Me paro frente al ducto. Derecha, izquierda, fondo. ¿Estamos? Para todo caso. No me tengo que voltear, poner de cabeza para estar bien. No. Siempre mirando de frente al plano y asumiendo que estamos mirando desde la calle. Y su fondo igualmente, ¿no? Por ejemplo, para este pozo de luz número 2, yo me pongo de frente y pongo 334, 35, 310, 310, 435. Estamos hablando de áreas por cada ambiente independizado. ¿Se acuerda que al inicio determinamos la existencia de lo que es el área techada y el área ocupada? Esos dos datos deben aparecer para cada unidad inmobiliaria. ¿Qué área ocupada tiene? ¿Qué área techada tiene? Estamos viendo acá que los casos que ameritan la independización más el nombre de la unidad tienen esos dos datos, ¿no? Para muchos de los casos, como en este especialmente, se genera que el área techada es igual al área ocupada, más no en el área de azotea. En el área de azotea, el área ocupada es todo, menos los pozos de luz, pero no tiene área techada, o sea, no hay construcción alguna. Definitivamente, aparecen los cuadros técnicos, ¿no? Aparece la descripción de las unidades inmobiliarias, ¿no? Del primer piso, por ejemplo,
unidad inmobiliaria 1. En el segundo piso aparece la unidad inmobiliaria 1 también. Tercer piso aparece 2, 3. Y el cuarto, que es unidad inmobiliaria 1, pero todavía no nace porque no hay nada construido. Y todos sus elementos de áreas van puestos ahí y solamente jugamos con dos tipos de áreas. El área techada y el área ocupada. Acuérdense que el área ocupada es aquella por la cual yo camino sobre una superficie. No puede haber áreas libres donde yo camine en un segundo, tercero o cuarto. No se suma. Por eso se reduce el área ocupada. Solamente es igual el área ocupada cuando está en el primer piso. Igual al área del terreno. Yo puedo recorrer todo el terreno. Puede haber techos, no puede haber techos, o sea, área techada, me subo todo y es el área ocupada solamente en el primero. Y es igual al área de terreno. Igualmente, como se están generando unidades inmobiliarias independientes, se hace necesario, ¿no? Se hace necesario que se determine unidades inmobiliarias descriptivas. Estas unidades inmobiliarias descriptivas aparecen en lo que son, uno, la memoria, y otro, el caso, básicamente, del reglamento interno. El reglamento interno de propiedad horizontal y común está compuesto por varios capítulos y los más resaltantes, ¿no?, son la descripción de las unidades inmobiliarias, cómo aparecen, qué característica tiene, qué uso tiene, qué áreas tiene, así como sus colindancias, sus áreas, sus porcentajes, ¿no? Áreas ocupadas, áreas techadas, ¿no? Igualmente, qué áreas comunes tiene para cada unidad inmobiliaria y cuál es su porcentaje de común, ¿no? Y generalmente utilizamos de manera alícuota, ¿no? O sea, el número de unidades inmobiliarias entre el 100%. Me puede salir con decimales y lo coloco. Y después, cómo van en las, digamos, en los gastos comunes. O sea, ¿qué hace el reglamento de propiedad horizontal? Es un documento técnico que hace regir para todos los propietarios en la posibilidad de tener sus derechos y obligaciones sobre el bien inmueble, ¿no? Esos derechos y obligaciones determinan que haya, pues, una junta de propietarios que en el cabo de un año, máximo 2, se traslada la responsabilidad a cada uno de los propietarios. Empieza con uno de ellos, si son 6 veces harán cambio. Empieza con uno de ellos como presidente y forman su consejo, ¿no? Su director de economía, administrativo, y se encargan del buen mantenimiento y el buen llevar de todos los propietarios, poniendo reglas de uso, ¿no? Por eso es que hay a veces que dicen, no, en este departamento, por favor, las reuniones deben acabar a las 10 de la noche o 11 de la noche máximo. Está prohibido que haya reuniones a partir de las 11, salvo que tuvieran, pues, ambientes para esas reuniones, a veces en la azotea. Por eso es que se genera, en este caso, ¿no?, un espacio de azotea predispuesto en área ocupada, con la posibilidad de utilizarlo como un derecho común, como una posibilidad. Cuando hicimos esto, se dejaron predispuesto para eso. No lo iban a construir, a lo más iban a construir un bar, ¿no?, un barbecue, algo que era para uso de todos ellos, ¿no? Siempre con permisos. Este reglamento indica, pues, hasta las condicionantes de permiso, ¿no? Yo no puedo utilizar abruptamente un área común si es que no lo someto o lo pido a la junta de propietarios, ¿no? Y ellos hacen su cronograma, ¿no?, anticipadamente para el uso respectivo, ¿no? Eso es importante que se maneje, importante que se tome en cuenta. Este reglamento de propiedad horizontal es las características del buen llevar, el buen vivir de los propietarios de dicha infraestructura o edificación. Retrocedamos un poco. Este caso, muy importante, nos permite a nosotros visualizar, ¿no?, el caso de los sublotes, y quiero explicarle esta situación, ¿no? ¿Qué sucede con las propiedades una vez que son independizadas?
A través de la subdivisión de lotes o de terrenos, nosotros podemos generar partidas independientes, ¿no? Su lote 14, 14A, 14B, 14C. La subdivisión de lotes me generan partidas independientes. La teoría nos avala en eso. El uso de cada partida independiente es el uso que tiene el terreno matriz. El terreno matriz es para uso de vivienda. Por lo tanto, cada uno es uso de vivienda. Aquí viene otro tema. Puede ser uso de vivienda, pero en la partida registral debe indicar que esta es una servidumbre de paso, en la cual se indica que no se puede construir y solamente sirve con ese objetivo. No se utiliza para la construcción de ninguno de los propietarios. Tampoco es un área común, como explicábamos, ¿no? Pero ¿qué sucede? Tenemos el caso que el documento dado por la municipalidad, cualquiera, el certificado de parámetros edificatorios y urbanísticos, me determina para el predio matriz características iniciales del predio más el área mínima exigida para cada uno de estos lotes. Pero también tenemos retiros, áreas libres que deben cumplirse, y usos, especialmente usos. ¿Por qué digo en este caso los usos? Rebobinemos e indicábamos al inicio que la matriz tiene un uso de vivienda y ese uso lo traslada a las subdivisiones. Acá está, vivienda, vivienda y vivienda, ¿no? Al trasladarlo se debe hacer ese uso. Pero ¿qué pasa si el señor de acá lo convierte en comercio por el uso físico que tiene? ¿No? O sea, está transgrediendo una norma municipal, una norma que forma parte del reglamento del propietario horizontal y de la Junta de Propietarios. Entonces, muy fácilmente, como es una Junta de Propietarios, antes de hacer uso de antes de determinar en su espacio físico de su lote un uso que no es el indicado registralmente, la Junta de Propietarios debe determinar si procede o no. Es preferible que eso suceda y se registre, porque llegado el momento cuando el señor quiera vender esto, no lo va a poder hacer. O si lo hace, lo van a depreciar en su venta, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando él inscriba ese uso, no se lo van a permitir, sino se lo van a cargar. O sea, va a aparecer en la partida registral ya independiente de ese lote 14A, ¿no?, la carga registral del uso inapropiado por registros públicos y por la municipalidad. O sea, hay que evitar eso, ¿no? Para eso existe lo que es la Junta de Propietarios, el reglamento de propiedad horizontal. Debe ser notarialmente registrado. Existen otros casos también de mala utilización. Ya se hace la subdivisión del lote y se construye. En este caso, un edificio multifamiliar. El edificio multifamiliar son 4 pisos y está generado para 4 departamentos. Vamos a ver. 1, 2, 3 y 4. Persona acá. Estamos. Departamento 101, 102, 103,
104, falso. Ya hemos dicho que los departamentos con numeración deben generarse de acuerdo al número de piso. 101, 201, 301, 401. ¿Estamos? Nomenclatura que ayuda definitivamente a describir en qué nivel se encuentra. Por si acaso, el mantenimiento del edificio forma parte de uno de los requisitos que debe tener el reglamento de propiedad horizontal. Debe haber una forma de cómo limpiar o mantener los servicios, ascensores, escalera, guardería, todo, en beneficio de los propietarios, ¿no? Uno de los temas importantes, y hablábamos al inicio, en la clase anterior, era la posibilidad de la utilización de la azotea. Y antes hemos visto casos como el que hemos estado observando, ¿no? Siendo estos lotes, yo les comento, estos fueron construidos, estos dos terrenos, hasta nivel de 2 pisos. Pero como estaban independientes en terreno, ¿no? Digamos, cada uno hizo su propia casa, menos al cabo, por esto está el año 2005, 2004. Hace 2 años, la señora propietaria de este terreno, el papá falleció, se queda la señora, le permitió la posibilidad de, quería irse a otro lugar. La señora lo vendió. Inmediatamente, lo demás pues normal, ¿no? Pero ¿lo vendió a dónde? A una constructora, para hacer un edificio multifamiliar. Con el aval de la propietaria y de la hermana, comenzó a construir. El gran problema es que esto era aproximadamente, tiene una dimensión de casi 5,50, 5,60, casi 6 metros. Permitió el acceso de autos a estacionar. ¿Edificio de cuántos pisos? 4 pisos. Lo vendió 4 niveles. Certificado de parámetros permitía hasta 4 niveles, ¿no? Pero lo que no se percató la señora es que acá había un retiro. Por lo tanto, y si este era una servidumbre de paso, no fue inscrita, no fue aprobada por la municipal en su momento respectivo, ¿no? Lo hizo de manera informal y generó un problema. Ya la servidumbre de paso ya no era tal, sino era un área utilizable para estacionamiento, ¿no? Los señores podían tener acceso a eso, cada uno de los propietarios, especialmente los que estaban acá de esta 14A, ya no podía hacerlo porque justo acá apareció un carro estacionado, otro más. Así lo vendió. Cuando no se especifica, digamos, el cambio de un uso unifamiliar a multifamiliar, como no especificaron ellos, se generan estos problemas, apareciendo el área de uso como un área de estacionamiento para cumplir el certificado de parámetros exigente para este terreno. Entonces la volumetría eran 2 pisos, un piso, hace un año, 4 pisos. Pero ahí no acabó el problema. Ese mismo esquema del fondo, este de acá, ¿sí? Ese mismo esquema, llegó que el del 4.º piso, sin aprobación del de 14A y el número 14, porque era independiente, indicaba, hizo una apertura en su losa, hizo una escalera y accedió al 4.º piso. Ese tipo de, digamos, de vínculo independiente, porque decía el lote independiente, generó malestar. Generó malestar porque al inicio lo utilizaban básicamente para todos, o sea, todos podían acceder, ¿no? Y como podían acceder, comenzaron a preparar un área pues, de espacio de reuniones, ¿no? Y construyeron el drywall informalmente y cargaron el peso a la electrificación. El peso estructural era calculado para 4 pisos, más no para 5.
Las ventanas, al cabo de 2 años, comenzaron a, como eran de aluminio y vidrio, se comenzó a lo mejor a presionar y reventaban las lunas. Las puertas que daban interiormente ya no se podían abrir. O sea, ya el vano de puerta comenzó a deformarse, ¿no? Entonces ya no se cerraban las puertas. Doble complicación. Ese tema, por ejemplo, del uso inadecuado de las áreas, se deben tratar en conjunto. Se deben respetar las normas, empezando, ¿no? Las normas dadas por la municipalidad deben generar el uso exacto por parte de los propietarios. O sea, no deben evadirlos. El hecho de tener un terreno bien al fondo no implica que nadie te va a ver. Eso es una informalidad. Lo que debe hacerse es básicamente trabajar, ¿no? Vivir en común acuerdo con sus vecinos y determinar que los usos de las áreas se deben dar en forma conjunta. Esa es la diferencia de un terreno propio, una casa, un lote unifamiliar. Tú llevas las condicionantes a ese lote. En cambio, cuando es un lote multifamiliar, no puedes hacer las condiciones tú porque hay otros propietarios que determinan el uso adecuado de eso. Entonces yo puedo querer tener reuniones a las 4 de la mañana, no te permite. A las 11 se cierra. A mí me gusta tener mis 4 perros, mis 2 gatos y 4 pericos. ¿Sabe qué? No se pueden animales. Mucha bulla. Orinan en los pasadizos. Ensucian el pasadizo. Desgraciadamente mi hijo toca en una banda de rock metálico y tiene que practicar. Termina siendo también un ejemplo de transgredir las normas en común, en conjunto de los propietarios. Tratemos de evitar eso. Muy bonito es a veces ejercer la labor técnica, ¿no? A eso es lo que explico. Hacer el esquema, subdividirlo, comenzar a generar áreas de servidumbre de paso, ¿no? Darles un terrenito a cada uno, ¿no? Y después, o sobre eso, construir un departamento, ¿no? Sin que no aparezca la responsabilidad del verificador registral o de la persona que está haciendo la labor técnica. Es un asesor del solicitante que pide la subdivisión y posterior independización. Hay que explicar las condiciones que se dan, no solamente mostrarle, mire, que este tema de subdivisión lo hago por esto, que aquí hay un P forzado, ¿no? Pero sí, esta servidumbre, o sea, indicarle para qué sirve el área y cómo debe manejarse y cómo no debe llevar a un problema posterior. Hay que asesorarlo, hay que indicarle qué no hacer, que ya no es un terreno, cuando son departamentos de propiedad horizontal, no es un terreno propio, que están conviviendo con personas, ¿no? Que el mantenimiento de los servicios, escalera, ascensor, debe cuidarse. Se imaginan edificios de 10 pisos, 15, 18 pisos, que no tengan un mantenimiento adecuado a los ascensores. Algunos dirán, por la escalera abajo, pero en un sismo quiero verte, ¿no? O cómo llegas diariamente, personas de 70, 80 años, ¿no? Todos los días subir hasta el piso 11, porque el mantenimiento de los ascensores no se da. Muy importante eso. El agua, generalmente los servicios básicos de luz se independizan, ¿no? Estamos hablando de que un edificio de varios pisos, la red eléctrica le da un tablero a cada uno de ellos. Pero el agua y desagüe que viene de la red es para la edificación completa. Ponemos acá un tanque elevado de almacenamiento, una cisterna de recibos del agua de la red principal, un sistema de tuberías que permite llegar al área de tanque elevado y una tubería
que permite distribuir en caída libre a cada uno de los departamentos el agua y la evacuación de la tubería de desagüe. Por lo que los servicios de agua y desagüe terminan siendo, en la mayor caso, prorrateados, ¿no? Por porcentaje de uso. Tenemos 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. De llevo de agua, 600 soles al edificio completo. Como 6, 100 soles cada uno. Todos tienen que pagar esto. Como si fuera una casa donde viven mamá, papá, hijo, pero ya el hijo tiene su esposa, colaboran para el pago de los servicios. Pero ¿qué sucede si no se paga? Si no llegan a construir, a pagar lo que llega para la casa unifamiliar, la red, o sea, el servicio, la empresa servidora cierra el servicio. ¿Se imaginan acá que todos paguen? Todos pagan. Pero acá no pagó. Agua ni desagüe. Más aún, lo convirtió en oficina. Más aún, 5 meses y no paga. ¿Llenamos el tanque? Sí, señor, se llena el tanque, pero no puedo bombearlo porque este se beneficia. Pero todos los demás pagamos, ¿no? Ah, no, vamos a cortar, a restringirlo porque si no, porque no hay forma de independizar eso, ¿no? Estos temas de convivencia llevan a problemas por la construcción técnica y también por la falta de compromiso. Por eso ese reglamento no solamente llega a eso, sino que hay que, digamos, explicárselo. Eso nace del registrador verificador registral, del técnico, del arquitecto que elaboran estos documentos, y hay que asesorar que las cosas deben cumplirse para evitar cosas como esas. ¿Quién no ha vivido en un departamento, ¿no? Y ha sufrido con esos temas, ¿no? Casi la mayoría estamos así. Todos hemos pasado por un departamento. Y al final, solamente los que pagan les permiten entrar, sacan un poco de agua, balde, y comienzan a subir a sus departamentos, como porque hay cierre por culpa de uno. ¿No es cierto? Eso es lo único malo que hay cuando... Bueno, diferentes cosas, pero los servicios hay que cuidarlos, ¿no? Si no, imagínense. Terminan siendo un problema, y cuando son, pues, digamos, edificios que están muy bien ubicados en zonas muy comerciales, ¿no? Tipo San Isidro, Miraflores, ¿no? Que los departamentos deberían ser, y eso es cierto, ¿no? Los departamentos están condicionados a un uso que debe darse sí o sí. Pero ¿qué pasa? Cuando son zonas residenciales, pues en un radio de acción muy grande, ¿no? Las manzanas que se genere en esa área, en esa urbanización, en esa habilitación urbana, ¿no? Da una tendencia de uso, de zonificación, ya no residencial, sino residencial con uso comercial. Va la tendencia a uso comercial. ¿Estamos? Entonces lo que es vivienda, pues son parques, ¿no? Grandes parques comienzan a desaparecer. Y los grandes departamentos terminan siendo oficinas de abogados, de arquitectos, ingenieros, y que básicamente trastornan o trastocan, ¿no? El uso que se le da para esa edificación. ¿Se imaginan que en un edificio de 10 departamentos todos tengan familia menos uno, y esa oficina, pues el que va, trabaja, utiliza los servicios, todo, pero se va el viernes? Y el fin de semana, córteme pues el fin de semana, yo no lo necesito. Y no lo necesita realmente, porque los que se quedan son los que viven ahí. Es un problema, ¿no? Es algo como que dejó de pesar
la junta de propietarios, ¿no? Por eso es necesario que se roten para hacerse responsables de eso. Motivos muy diversos pueden aparecer dentro del uso que se da para independizaciones o divisiones, pero siempre la convivencia básica entre los propietarios nos permiten siempre, digamos, exigir en un edificio de propiedad horizontal tener condicionantes mínimas de hábitat y de seguridad, ¿no? Y estos temas generalmente terminan siendo, digamos, relativos al momento de ejecutar el diseño de subdivisión o partición e independización posterior de bienes inmuebles, ¿no? De unidades inmobiliarias, pero que generan en todo caso digamos desórdenes urbanos, ¿no? Un tema muy importante dentro de las independizaciones de unidades inmobiliarias es la libertad con las cuales las empresas constructoras privadas generan unidades inmobiliarias o habilitaciones urbanas con unidades inmobiliarias en cantidad, al granel, como yo les digo, ¿no? Y la gente accede, ¿no? Yo he revisado hasta 2 casos privados de una empresa constructora que aparece en televisión cada domingo. Muy buena aparece, ¿no? Pero revisé 2 casos, dos planos de arquitectura en Huampaní y después uno por La Molina. Las dimensiones de los ambientes no contrastaban completamente con el Reglamento Nacional de Educación de Edificaciones. Por decirle, el dormitorio mínimo de 6 metros cuadrados terminó siendo reducido a 4. Claro que en un momento las personas que vivían anterior a eso vivían en casas a lo mejor muy tuburizadas, ¿no? Donde un dormitorio de 4 entraban 3 a dormir o 4 a dormir, camarotes, todo esto. Entonces, pasar a que cada uno tenga 4 metros cuadrados era pues un alivio, ¿no? Cuando en ese 4 me venían 3, pero el reglamento dice que son 6. Entonces ellos van pensando, la constructora que hace, en la idiosincrasia de anterior del futuro propietario de la vivienda, o sea, el mercado a que estoy ofreciendo, y determinan pues áreas muy pequeñas, espacios muy reducidos, 1 metro de pasadizo, de más o menos unos 6 metros de largo, o sea, 60 metros, 20, no pueden pasar 2 personas. ¿Y dónde está la evacuación y la seguridad? Todos los edificios deben pensar en eso: defensa civil, seguridad ante un sismo. No lo hace, lo vende, y se aprovecha de la ingenuidad y el mal asesoramiento que se le da al solicitante. Ese es un consejo para los verificadores registrales, para mis colegas, ¿no? Necesario evaluar, ¿no?, los planos que se inscriben en registros, y que en algunos casos los registradores como que no toman en cuenta eso, ¿no? Ven la distribución, marca esto, porque es una pena decir, pero el registrador es abogado y el técnico registral, que uno piensa que es un arquitecto, es otro abogado. En catastro puede haber ingenieros, todo, pero más se determinan en la base catastral de predios, o sea, que no haya superposición del predio matriz. Pero ¿quién se dedica a ver las características de los ambientes internos de las unidades inmobiliarias en una propiedad horizontal, si están cumpliendo? Viene con el aval del verificador registral. El verificador registral tiene, digamos, la obligación de avalar los documentos técnicos que presentan a registros públicos, pero avalarlo con la reglamentación técnica sustentable a la fecha y con sus modificaciones. No presentar documentos para poder densificar un área matriz y sacar provecho a la mayor cantidad de unidades inmobiliarias. Donde debe haber 6, ellos tratan de colocar
8 o 10. Imposible, señor. Yo puedo pensar que entre los años 80 al 90, las dimensiones, bueno, de los muebles antiguos, ¿no? Mobiliario antiguo de las casas de los 60, 50, 60, hasta los 70, pues determinaban pues, mesas de comedor grandes, ¿no? Inclusive tenían extensiones para poner tablas y hacer más, ¿no? El promedio de familia era de 6 hijos, 5 mínimo, y ahora son 1, 2 y eso, ¿no? Entonces los grandes muebles, sillones, eran anchos, largos, pesados. Ahora son modulares, ¿no? Se van engrampando de tal manera que ahorran espacio. Los baños eran casi dormitorios, ¿no? Hasta los utensilios de comer eran más grandes, una cuchara, un tenedor, unos cucharones, como decía, cucharas soperas. Pero cuando se traslada gente de barrios a veces sin posibilidad de tener una propiedad y que todavía manejan dimensiones de uso de sus ambientes, aunque sean tuburizados, pero con muebles grandes, ¿no? Trasladan esos muebles a las nuevas habilitaciones, ¿no? Con dimensiones pequeñas. Yo he visto un caso, lo pasaron en televisión y nunca más volvieron a repetir. Vamos a hacer entrega, decía esa constructora conocida. Vamos a hacer entrega. Señora, ¿en dónde estuvo viendo? Ciudad Pachacute, dice. ¿Cuál era su casa? Era de maderita y entre estrellas tenía ampliación. Pero ya tiene su departamento sólido con un jardín. ¿Usted dónde está? En el 7º piso. Jardín a eso. Pase usted. Pasaba, pero parecía que con la justa la puerta principal. Habla, ¿no? Ya habían colocado una cama de una plaza. Se abría la puerta, ¿no? Abría la puerta y con la justa, el abrir de la puerta, yo le quiero mostrar eso porque eso es una alerta a mis colegas, porque son ellos los que firman. Los verificadores registrales están firmando, pertenecientes a esas constructoras nuevas, privadas, firmando planos, manejando criterio de reducción de áreas fuera del reglamento. Entonces le decía a la señora, mire señora, vamos a ver su dormitorio. ¿Usted en dónde dormía? Le dice, ya dentro de una esterita que esto de acá armada. Ah, ya, ahora no es una estera, señora. Ahora es un dormitorio, tiene su puerta principal, su closet acá, ¿no? Y aquí exageré, pero en realidad era así. Tenía la cama, no le miento, así. Esto era más chico inclusive. Bueno, más chico. Esta área, este espacio, eran como 60 centímetros. Aquí había unos 30 centímetros, ¿no? Los señores entraban acá con la justa, el señor que estaba entrevistando no podía pasar con ella. Su ventanita, acá, ¿no? Le armaron aquí una mesita chiquitita con una silla, o sea, tenía para escritorio todavía. Su closet, disfrute de eso. Bacán, la primera parece, pero la señora con la justa es más chiquito, al mismo le hablaba, ¿no? Que esto era bonito. Pero hubo un caso que ya fue el colmo, voy a emplearlo, ¿no? O sea, la puerta acá, abría en este sentido, closet acá, y ponen la cama acá. O sea, la cama la colocan acá. No miento si esto tendría unos 25 centímetros o 30 centímetros, este espacio. Pero la señora acá, el joven, dijo acá, disfrute de su casa, no pudo pasar acá, lo que hizo, ¡pum!, saltó acá y se echó. Era la única forma, y de aquí bajó para arriba. Era la única forma de pasar a la ventana que tenía en esta zona. Increíble, ¿no? Le preguntaron sobre el comedor y lo primero que dijo la señora, y la cayeron rápidamente, sí, pues he tenido que vender todo porque no entran en esto. Sí, señora, es que ambiente nuevo, muebles nuevos. Suceden estas cosas, ¿no? Es necesario que se tome conciencia que cuando hablamos al inicio de la participación, ¿no? de entidades, para este caso, aparece el Reglamento Nacional de Edificaciones. Es urgente cumplir los requisitos que se encuentran contemplados en la Ley de Habilitaciones Urbanas 29090,
En el decreto supremo 08-203 de vivienda, que indica el reglamento de la licencia, o sea, yo voy a sacar licencia de construcción cuando se amerite para cualquier edificación, no puedo construir de manera informal, ¿no? Y del Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿qué me indica el Reglamento Nacional de Edificaciones? Me está indicando, señores, las dimensiones exactas reglamentarias de los ambientes que forman las unidades inmobiliarias. La suma de esos ambientes me va a dar un área real. No puede ser que diga a precio barato áreas de 25 a 30 metros cuadrados de mini departamento. Claro, es un mini departamento, para mini personas deben hacer, ¿no es cierto? Y eso está mal, ¿no? Y eso está mal. Aquí lo indica. Y aprobados por la SUNAR. Cada uno trasladándose su responsabilidad, ¿no? Les digo y sigo diciendo que los documentos técnicos para inscribir están de la mano con el verificador registral. O sea, ellos son los que van a avalar todo eso. Para ser verificador registral no es cualquiera, ¿no? Se toma una prueba, saca una resolución SUNAR que debe ser registrada, o sea, revalidada cada 2 años. Y lo convierte usted en verificador registral con responsabilidades y obligaciones, ¿no? O sea, derechos y obligaciones, pero más responsabilidades sobre el material técnico. Todo lo que hacemos son declaraciones juradas. Y siendo declaraciones juradas, avalan, ¿no?, con el tiempo, cualquier riesgo de algún peligro de evacuación, algún daño de propiedad, ¿no?, transgredir otra propiedad para el beneficio de mi cliente. Hay códigos de ética, ¿no?, que permite al colegio respectivo, sea ingeniero, sea de arquitectos, digamos, castigar con la suspensión de sus labores profesionales al arquitecto o al ingeniero. Y no solamente eso, sino determinar la suspensión definitiva de todo su ejercicio profesional, quitándole la colegiatura. No es una broma ser verificador registral, ni menos verificador catastral, que hablamos el término de ciudad, ¿no? Nosotros como verificadores tenemos que tener la obligación del asesoramiento adecuado y a la vez, ¿no?, la obligación de determinar técnicamente, ¿no?, los ambientes de las unidades inmobiliarias, de las edificaciones, de la propiedad horizontal, de las propiedades privadas que vamos a generar a través de nuestro diseño. Y eso para nosotros es muy importante. No derima, ¿no?, no contradice al hecho de darle un lenguaje arquitectónico muy moderno, muy agresivo, a lo mejor muy contemporáneo, ¿no?, muy de vanguardia, pero mantengamos las dimensiones mínimas y no dejemos que se aprovechen entidades, ¿no?, privadas que solamente lucran con el efecto de la densificación en habilitaciones urbanas establecidas, y la culpa directa en algunos casos a las municipalidades que no logran verificar como deben ser, ¿no? Y al Estado darle la posibilidad de que vuelvan a surgir los programas de vivienda del Estado, ¿no? Dejaron de ser. Ya no hay Torre de Limatambo, ya no hay Residencial San Felipe, que son el vivo ejemplo, ¿no? Las Torres de Limatambo, San Borja, ¿no? El vivo ejemplo de que se pueden hacer las cosas bien, siempre teniendo como criterio el beneficio, digamos, social y el beneficio del hábitat y de la calidad de vivir de cada propietario. Traslado esto a los verificadores registrales, a los colegios profesionales y especialmente a los que administran la ciudad, las municipalidades. Muchísimas gracias.